Ahora mismo estamos viendo también un verdadero, pues casi crimen de guerra. Los niños de Gaza siguen muriendo. Precisamente esas paradojas tristes del destino en las cuales pues un dirigente israelí, Netanyahu, pues ha hecho ocasión de sus problemas con la justicia, los ha derivado hacia una guerra invasiva que no respeta a la población civil y se está produciendo igualmente pues un holocausto de niños. El otro día precisamente las noticias hablaban de unas 45.000 víctimas aproximadas, bueno, cualquiera sabe, sufridas en Gaza, unos 15.000 son niños. Precisamente el mismo número de niños que murieron del campo gueto de Terezín, que luego vamos a ver enseguida. O sea que realmente la historia tiene esas tristes paradojas y el ser humano pues no aprendemos de la vida. Estos dibujitos los destruyó o quedaron mal pintados cuando los llevaron a la cámara de gas a todos los niños, pero posteriormente uno de los niños, que después fue un gran pintor, Yehuda Bacon, que después fue un pintor de talla mundial, se retiró a Israel y después a Estados Unidos, consiguió repintarlos. Y este es el aspecto que tienen, repito, en el santuario del horror, que es Auschwitz-Birkenau. Bien, lo que quería comentarles, como hacemos balance, este largo camino, en el fondo, en 2014-2015, el curso con Elías Pirámide, pero el largo viaje, que era el título de un libro muy bonito de Jorge Semprún sobre su experiencia de deportado, el largo viaje me hace retroceder al año 2001. Y para entonces yo estaba investigando el siglo XVII, estaba acabando la tesis doctoral, había hecho la tesis de licenciatura y llevaba una sobredosis del siglo XVII. Entonces hice un alto en el camino y conocí a Mariano Constante. Y a raíz de ese conocimiento he tenido un paréntesis de 25 años dedicándome a estos temas, a leer y a viajar y a conocer la realidad de la deportación, en la cual, como ya saben ustedes, participaron o formaron parte muchos españoles. Pues bien, en el año 2001 organicé en el Instituto de Granier un homenaje a los deportados de monegros que acabaron en Mauthausen. Ya saben ustedes que del orden de unos 8.000, las cifras oscilan, de españoles acabaron en el campo de Mauthausen, también en otros campos, pero mayoritariamente en el campo de Mauthausen, que es un campo idílico a orillas del Danubio, junto a un pueblecito maravilloso que se llama Mauthausen. Liz London conoció en España y en Francia a un personaje mítico, Arthur London. Arthur London es también leyenda de la historia de Europa. Arthur London vino también con las brigadas internacionales, pasó por Francia, fue internado en el campo de Mauthausen, se hizo muy amigo de Mariano Constante, se hizo muy amigo también del hermano de Liz London, de esta señora que también lo ingresaron, y lo que son las cosas. Arthur London y Liz London fue enviada al campo de mujeres de Ravensbrück, campo nazi durísimo, salió con vida. Arthur London también sale con vida de Mauthausen, son pareja, y entonces viene otra de las grandes jugarretas del destino que nos hace aprender sobre el tema de las ideologías. Ellos quieren quedarse en Francia, están radicados ahí, pero el nuevo gobierno comunista que se ha establecido en la antigua Checoslovaquia lo reclama para concederle un alto puesto de dirección. De hecho, lo van a hacer vicedirector o viceministro de Asuntos Exteriores. Forzado, decidí que, bueno, tengo que contribuir al crecimiento de esta patria que me lo ha dado todo. Pues, ¿qué ocurre? Que al poco tiempo vienen las purgas de Stalin, los famosos juicios de Lansky, donde eligen como víctimas propiciatorias a toda una serie de altos cargos que han dejado la piel en España, en la guerra de España, como brigada internacional, en los campos nazis o en la resistencia, y los juzgan, les obligan a confesar unos crímenes increíbles y los ejecutan a todos. La célebre juicio de Lansky. El problema es que estas víctimas, ellos en sí mismos eran también comunistas profundos y no podían imaginar que el comunismo, cual Saturno devorando a sus hijos, los destrozó. Slansky murieron, condenaron a 14, 11 fueron ejecutados, entre ellos 3 que tenían relación con España,
Arthur London, cuya esposa era Liz London, al final fue condenado a pena de muerte. Joseph Frank, que fue compañero de Jorge Semprún en Buchenwald, y Heminger, viceministro también de Comercio, que ese había sido novio de Irene Falcón, la secretaria de la Pasionaria. El mundo comunista, los buenos comunistas quedaron perplejos ante este crimen típico del estalinismo, que no solo afectó a Chequia, sino que afectó a Bulgaria, Hungría, Rumanía en menor medida, etcétera, etcétera. Ella es la única que creyó, cuando Arthur London fue condenado por el comunismo de Chequia, todas las esposas del resto de condenados creían a los acusadores. Y esta es la única que mantuvo firme. Todos, es más, se da el caso de algunos que en el propio juicio las esposas y los hijos pidieron la muerte, pero la más dolorosa, por considerarlos traidores. Costa Gabras hizo una película maravillosa sobre este tema titulada La Confesión, porque el horror de su muerte es, si podemos decir, superior casi al de los nazis, porque fueron obligados durante 1 año y medio a base de torturas a aprenderse de memoria unos delitos que tenían que decir, pero como actores. Y si no lo hacían bien, les interrumpían el sueño todos los días durante 1 año y pico. Al final estaban desmoronados y confesaron con tanta verosimilitud que hasta los propios hijos y las esposas se levantaban pidiendo no una muerte, sino 2. Eso es lo más horroroso que pueda haber en la vida. Murieron estafados porque la causa en la que habían creído los había condenado a morir. Encima con la sensación de haber dejado la vida en todos los campos de guerra de Europa, y después de el comunismo en el que habían creído los tritura, pero es que mueren con el dolor de pensar que sus esposas e hijos los desprecian. Es horroroso. Entonces, cuando me contaba estas cosas, me quedaba onubilado, Liz London. Pero en el 2012 vino el gran terremoto para mí, que fue la llegada aquí al instituto de Carlos Pérez Vázquez, que venía, era un músico, historiador del arte, pianista, tenor, en fin, un personaje singular. Y entonces inició la gran operación que llamamos Conocer el Holocausto. Y aquí tenemos ya el ínclito Carlos Pérez. Fijaos que en estos viajes con alumnos que empezamos en el 2015 hemos tenido todas las inclemencias meteorológicas, desde nieves a días de calor. Esta es la entrada famosa del campo de Mauthausen. Bien, pues bien, en la primera edición de Conocer el Holocausto vimos, en todos hemos ido variando, lo que ha hecho que fuera complejo la elaboración. Visitamos la ciudad de Praga, vimos el campo de Terezín, campo gueto, que luego hablaré de él, el campo de Auschwitz-Birkenau, campo de concentración y de exterminio, y nos entrevistamos con Elga Beisova, que ha sido un poco el motor de estos viajes, en buena medida. Cuando llegó Carlos Pérez, yo le comenté que iba detrás de una señora, Elga Beisova, que había hecho una entrevista hacía mucho tiempo en El País Semanal, donde había dicho que le habían ayudado unos presos españoles en Mauthausen. Bien, pues yo iba detrás de esta señora, entre otras cosas, por su obra. No en vano fue superviviente de 4 campos: Terezín, Auschwitz-Birkenau, el campo de Freiberg, dependiente de Flossenbürg, y el campo de Mauthausen. Y al final logramos entrevistarla. En diciembre del 2016 organizamos unas jornadas hispano-checas con mi amigo pirata Carlos Pérez, y con ocasión de esas jornadas logramos que viniera Dagmar Lieblova, Vicente García Riestra, superviviente, como os he dicho, de Buchenwald, y la embajadora de la República Checa, Katerina Lukesova. Aquí tenemos cuando llegaron, fue a recibirlas el amigo Carlos, a Barcelona con su hijo, Dagmar Lieblova, leyenda viva. En este momento era la directora del colectivo Terezín. Dagmar Lieblova, aquí los tenemos en Huesca, con Vicente García Riestra. La reunión la hicimos en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, y allí se encontraron el último superviviente español de Buchenwald y Dagmar Lieblova, superviviente de Terezín, Auschwitz-Birkenau, campo de Neuengamme, que es Hamburgo, y finalmente el campo de Bergen-Belsen. Yo cuando entablé conversación con ella dije, pero Bergen-Belsen, donde murió Ana Frank.
Digo, ¿usted no sería de las niñas que aparecían? Dice, yo estaba en un barracón llena de cadáveres. Digo, bueno, ¿y entonces qué pasó? Me contaron que llegó un soldado británico y usted levantó la mano. No, yo no podía levantar la mano. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Dice, el soldado británico tuvo un primor y una caridad cristiana o lo que fuera, y fue mirando los ojos y yo parpadeaba. Me cogió con los brazos y me llevó a un hospital de guerra que había en las proximidades. Y así me salvé. Bergen-Belsen estaba realmente muerta. Atención, que esto fue una exclusiva mundial. Este edificio es lo que era el casino de los SS, atención, de la segunda fábrica que montó al final de la guerra Oskar Schindler. Oskar Schindler, cuando ya los nazis están acabando la guerra y le cierran la famosa fábrica de cacerolas de Cracovia, Schindler se inventa, para salvar a los judíos, se inventa el traslado de la fábrica a una población de Chequia, cerca de donde había nacido el Svitavy. Y esa segunda fábrica son la fábrica de Brenner. Eso prácticamente salen unas escenas finales de la lista de Schindler cuando los liberan, ¿recordáis? Cuando liberan y llegan soldados rusos, esa fábrica donde llega Schindler y les dice a los SS, aquí vais a tratar muy bien a estos trabajadores y no les faltará un plato de comida. Esa fábrica estaba aquí y esto no lo ha visto nadie. Y un intelectual, periodista, artista, un personaje singular, compró este edificio y nos invitó a los 40 expedicionarios. Era una cosa totalmente surrealista, era más bien de surrealismo puro, porque era el antiguo casino, pero Schindler era muy listo. A los SS, al final de la guerra, les pagaba mucho y venían aquí a la cervecería, pero arriba había prostíbulo y ese prostíbulo iba a medias con Schindler. Por lo tanto, lo que pagaban al final revertía en una economía de circuito cerrado al propio Schindler para seguir sobornándolos a los SS. Y aquí estamos, tenía aquí el compañero sirviendo cerveza como si fuera el Berlín. Y aquí, ¿veis? Era una casa museo, o sea, un casino museo. Allí había armas, nazis, uniformes, todo. En fin, increíble. Esta es la fábrica. Esta es la verdadera fábrica exclusiva mundial. Nos falta darnos más. Bueno, sí, nos falta una cosa, cobrar. A las instituciones pedir ayudas reales. Esta fábrica no la ha visto nadie. Somos el primer grupo mundial y este señor que nos la enseñó, Carlos, como habla checo y tiene muchos contactos, consiguió ponernos en contacto con él. Esta fábrica no la ha visto nadie, ni sabe que existe. Y él, este señor, mentor, ideólogo, pintor, artista, no sé si se ve bien aquí, es el del gorro, ese es el señor de la derecha, el del gorro, una especie de cowboy. Este señor quiere que fuera gente para obtener ayudas para convertirlo en un centro de memoria, porque esta es la última. De aquí salieron todos los judíos. De hecho, fijaos, esta es la casa de Helga Beisova. ¿Y qué tiene ahí? El regalo que le llevamos. Y era un libro. Y también hemos visitado, lo volveremos a visitar, el Gulag checo de Boina. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues sí, a unos 60-70 kilómetros de Praga hay un campo construido por el régimen comunista para internar a los malos comunistas, a los disidentes, y en unas condiciones lamentables de trabajos forzados para explotar, ¿veis? Vagonetas, para explotar unas minas adyacentes de mineral de uranio, que murieron como moscas posteriormente. Allí están las vagonetas. Este es el campo de Boina, que volveremos a repetir, porque ahora, ya desde siempre, hemos ampliado totalitarismo, incluyendo también todas las matanzas, todas las purgas, todos los campos, todos los gulags de Ucrania, de Siberia, de Colima y también de algunos países de la Europa del Este. Este es el campo de Boina. Aquí está el campo de Boina, ¿veis? Los adoctrinaban, allí está el presidente, el que llevó a cabo
los juicios Slansky, donde él era presidente y mandó matar a su compañero de faena, que era Slansky. Bueno, y todos los viceministros, Arthur London, Joseph Frank, Heminger, Freikas, un crimen de lo más horroroso, obligados a confesar delitos que nunca habían hecho. Ellos que habían dejado su vida por el comunismo. Los niños que sufrieron y escribieron el Holocausto. Ana Frank, ¿qué decir de ella? Lo saben todos ustedes. Eva Heringer, es Eva Sloff, es la hermanastra. La hermanastra, porque de toda la familia Frank solo se salvó el padre Otto Frank. Y también se salvó el padre y esta nena, Eva Heringer. Se salvaron los dos. ¿Y qué pasa? Habían coincidido en Ámsterdam. Pues que Otto Frank se casó con la madre de esta chica. Entonces se convirtió en hermanastra de Eva Frank. Y ambas escribieron, aquí Ana Frank con su padre, Ana Frank y su hermana mayor, su diario. También hemos estado en una de las ediciones, hemos ido en busca de Ana Frank. ¿Y qué pasó a Ana Frank? Pues que en los últimos días murió en Bergen-Belsen, de donde fue sacada Dagmar Jeblova. Esta es la situación de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen es el pudridero humano, porque al final de la guerra las marchas de la muerte confluían en los campos del interior. ¿Y qué ocurrió? Que sin hambre, sin agua, se desataron grandes epidemias de tifus y la muerte era camiones enteros, veis una pala arrastrando cadáveres, pues de ahí salió con vida Dagmar Jeblova, pero no Helga Beisova. Ruka Lazkier, otra nena que se salvó en un diario tremendo, en un momento determinado le toca dar clases para maestro de infantil, de guardería, y eso en Viena marcó su vida, era austríaca, era de Viena. Pero, ¿qué ocurre? Que Dicker Brandeis se enamoró de su primo Pavel Brandeis, que había huido a Praga. Praga era la reserva democrática. A Praga la vendimos, todo lo occidente la dejó tirada en la famosa conferencia de Múnich de septiembre del 38, cuando Francia y Gran Bretaña, Lord Chamberlain y Daladier se plegaron y cedieron a Hitler los Sudetes, esa parte de Checoslovaquia donde había población alemana, que a la postre significó la ocupación de Praga. Dicker Brandeis, cuando fue deportada a Terezín, en lugar de llevar la maleta con 50 kilos, con alimentos, con ropas, con lo que sé, llenó la maleta de pinturas y se dedicó en el campo de Terezín a una terapia para los niños para que no sufrieran, hacerles más feliz el cautiverio. Se entregó y hay 2 maletas con más de 5.000 dibujos de los niños. Pero fijaos, aquí hay, antes de marchar, ocurre lo siguiente, está en Terezín, su marido, su primo Pavel Brandeis, es destinado, y aquí viene el amor con su carga destructiva y de piedad. Su marido Pavel Brandeis, su primo, es cargado en un transporte a Auschwitz-Birkenau. A ella no la habían llamado, pero ve que marcha con niños. Se postula para ir voluntario. Dice, ahora es cuando más me necesitan. Lo mismo que hizo el famoso doctor Janusz Korczak en el gueto de Varsovia, que incluso los nazis le ofrecieron que se fuera, que era una autoridad, y acompañó, dice, ahora es cuando los niños más me necesitan. Y los acompañó en el tren que los llevó a Treblinka. Este verano pasado estuvimos, alguno lo recordará, en el campo de Treblinka. Janusz Korczak, un filósofo, un pensador cristiano, aquí da igual las ideologías, hombre de bien, acompañó a los niños del gueto de Cracovia, sabiendo que le esperaba la muerte, a Treblinka. En este caso, Dicker Brandeis acompañó a los niños y a su marido a Auschwitz. Pero antes de marchar, le entregó a una amiga encargada del hogar de chicas 2 maletas con casi 5.000 dibujos realizados en las clases. Dicker Brandeis no tuvo otro anhelo que practicar esa terapia con los niños. Se olvidó de su propia vida y fue
voluntariamente al Calvario, podemos decir. Se inmoló por todos los niños y, paradojas del destino, su marido Pavel sobrevivió y ella entró en la cámara de gas. Aquí está el Museo Teresín con algunas reproducciones de algunos. Esta es Dicker Brandeis al final de su vida, una mujer que merece la estima y que sea conocida en los centros, los profesores de artes, de dibujo, porque su vida es un ejemplo de entrega. Aquí está, en una de estas separaciones, veis, esta es Auschwitz-Birkenau, aquí en un lado está la fila buena y en el otro la fila mala. Los que van directamente a la cámara de gas y los que van a trabajos forzados abrigando alguna oportunidad de salvarse. Esta es la sinagoga Pinkas que os he comentado anteriormente y donde se observa el antisemitismo del mundo comunista en los países de la Europa del Este. Esta sinagoga está pintada, veis, por dentro con todos los nombres de los deportados de Checoslovaquia a los campos de la muerte. Esta estuvo cerrada desde el 48, fingiendo que había unas hasta 1989, porque Stalin odiaba también a los judíos. Y los niños que sufrieron y pintaron, eso lo dejaré para otra vez. Fijaos qué cuadritos más bonitos. Fijaos esta escena que parece a la que sale en la lista de Schindler. Fijaos, una niña, esta es Elia Lieberman lo que pintó. Fijaos qué escenas, una niña que pinta todo eso. Fijaos, ponían la música y los niños chiquititos los matan a golpes, ¿veis? Seguramente escucharían a lo mejor a Wagner en esos... Estos dibujos son reales, pintados por niños cuya mirada no está contagiada de nada, transmiten la realidad tal como es. Fijaos cómo los mataban, cómo los mataban. Cantor, otro niño tremendo, que Yehuda Bacon, esta historia, qué pena que no me dé tiempo a comentarla. Fijaos, este cuadro es su padre. Su padre, él está en el campo, tiene una anécdota tremenda, lo mandan a las duchas, a la sauna, se equivoca y entra en la cámara de gas. Y están los Sonderkommando, que son los prisioneros que quemaban, los propios prisioneros judíos, que eran la máquina de destrucción. Ellos, a su vez, a los 2 meses eran inmolados, ellos no se salvaban nunca. Pero el pobre Yehuda Bacon se equivoca y se mete en la muerte. Y los Sonderkommando dicen, ¿qué te han dicho? Que vengas aquí tú solo. Dice, me han dicho a la sauna. Dice, la sauna es aquella. Porque sí que en Auschwitz-Birkenau hay sauna de verdad. Para los prisioneros que se quedaban había duchas de verdad, los hemos visto, esas duchas. Pero ellos se metió y se hizo amigo del Sonderkommando, este chavalín. Pero después, con su padre, vio cómo entra en la cámara de gas y pintó ese cuadro que ha hecho sufrir y se ha convertido también en un icono del sufrimiento. Es las almas humo, que hablará el famoso filósofo Paul Celan, que también deportado a los campos de concentración. Son las almas humo, el alma que convertida en humo trasciende a la muerte. Este cuadro es maravilloso, pintado por este niño Yehuda Bacon. Y este es cuando regresa de Praga. Esta historia es, y con esto acabo, dejaremos Elga, lo que quería explicar por otro día, los cuadros de Elga y de Peter Yin. Este cuadro es tremendo y este tema a Javier le va a interesar sobremanera. Le va a interesar sobremanera por lo siguiente. Este señor es un medio monje cristiano que en Praga, cuando los niños que han sobrevivido, tanto judíos como alemanes también, fonda una organización para alimentarlos, para darles cariño, para todo, para salvarlos. Premil Peter cuidó y educó a los niños judíos que habían sobrevivido y también a los niños alemanes, que también los niños son víctimas. También los niños alemanes son víctimas. Los cuidó y fundó una serie de castillos por Praga y fundó el Comité de Ayuda Cristiana para niños judíos y niños alemanes. Y este cuadro significa eso, dice Yehuda Bacon, cuando los niños salvados no teníamos dónde ir, cuando nos esperaba otra muerte, la soledad y el abandono, el señor Premil Peter nos cogió, nos dio la mano y
nos condujo hacia la vida. Esta pintura se titula Al hombre que restauró mi fe en la humanidad. Al hombre que restauró mi fe en la humanidad. Realizada en Praga, justo nada más acabar la guerra, lo primero que hizo Bacon con tan solo 16 años. Aparece la imagen encorvada, este nene es Yehuda, el niño encorvada, conducida por Premils, el Señor, que a través de un rayo de luz lo guía desde las tinieblas más profundas, desde la muerte, y lo conduce a los campos de la luz y de la vida. Dijo Bacon, Peter era una persona maravillosa y fue él, en mi opinión, quien nos salvó de los horrores del pasado. Fue la primera vez que tuvimos confianza en otro ser humano. Su buen corazón y el de sus compañeros nos cambiaron. Bueno, pues yo creo que dejaremos para otra ocasión las otras pinturas de Elga y de Peter Jean y de otros grandes niños pintores. Muchas gracias por su atención.